Mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, le demos gracias a Dios por este milagro maravilloso. Padre amado, estamos extremadamente sorprendidos y agradecidos de poder disfrutar este nuevo día. Gracias por darnos la oportunidad de vivir, de poder declarar lo que el salmista dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque tu palabra dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a compartir hoy un pensamiento que le he titulado: fuiste tomado como soldado de Jesucristo. Fuiste tomado como soldado de Jesucristo. ¿Cuál es la base bíblica para esta enseñanza? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Escuche lo que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Déjenme hacer una pequeña introducción para entender la profundidad de esta palabra. Tenemos mucha gente nueva que apenas está comenzando en el Evangelio, y es muy importante entender detalles como estos. El apóstol Pablo es el padre espiritual de Timoteo, su hijo espiritual. Pablo lo está adiestrando, capacitando, enseñando para obviamente ponerlo al frente. De hecho, lo puso al frente de una obra y le está de alguna manera haciendo una comparación extraordinaria para que pueda entender la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que adquirimos dentro de este reino. Entonces Pablo hace una comparación muy extraordinaria y él compara al pueblo de Dios, a todo creyente que entra a las filas del ejército de Dios, lo compara como un ejército. Indudablemente todo lo que se ve dentro de un ejército. Entonces Pablo dice: de igual manera, tú fuiste llamado a formar parte de este ejército y a ti te tomaron como soldado de Jesucristo. Ahora, si nosotros miramos a lo largo de la historia, nos damos cuenta que dentro del campo de la milicia o del ejército, todo soldado, escuche bien, todo soldado tiene que ser entrenado, tiene que ser evaluado, obviamente para que sea apto antes de ir a la guerra y poder hacer los enfrentamientos que tiene que hacer. Obligatoriamente tiene que ser entrenado. Entonces es muy revelador que el apóstol Pablo haga esta comparación para enseñarle a su hijo Timoteo y decirle que él fue tomado como soldado de Jesucristo, y por tal motivo, según el texto que leímos, número 1, tiene que ser entrenado y evaluado. Número 2, tiene que sufrir penalidades, o sea, estar dispuesto a sufrir. Número 3, no puede enredarse en los negocios de la vida.
Número 4, tiene que agradar a quien le tomó como soldado, agradar a su jefe. Y número 5, tiene que luchar legítimamente. Entonces, ahora vamos a hacer una comparación. Llevemos esto que el apóstol Pablo está diciendo al plano espiritual. Está dando un ejemplo militar, pero indudablemente, esto es exactamente los que formamos parte del ejército de Dios. Nos guste o no, tenemos que ser entrenados. Tenemos que ser evaluados. Nos guste o no, tenemos que pasar por sufrimientos, por penalidades y estar dispuestos a hacerlo. Nos guste o no, no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Estamos sirviendo al ejército y nuestra posición dentro de este reino es muy diferente. También debemos de entender que hemos sido llamados para agradar a aquel que nos tomó por soldados y que también tenemos que luchar legítimamente. O sea que no pueden haber trampas porque nosotros somos soldados de Jesucristo. Y esto tiene una revelación muy poderosa. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que nosotros estamos en guerra. Hay una guerra espiritual que usted y yo tenemos que enfrentar. Nos guste o no, lo crea o no, hay una guerra espiritual. Ahora, hay 3 cualidades muy poderosas que todo soldado tiene que tener. Mire que no estoy diciendo que debe. Tiene que tener, o si no, no sirve. Así de sencillo. Tiene que tener estas 3 cualidades. Y la primera es el valor. La segunda es la obediencia. Y la tercera es la lealtad. Ahora, cada una de estas cualidades obviamente está ligada una con otra. O sea, tú no puedes imaginarte a un soldado que tenga mucha valentía, pero sea poco obediente. Ponte a pensar en un soldado que aunque pueda obedecer ciertas cosas, no sea leal, no se pueda confiar en él. Eso no solo va a afectar el ejército. Entonces, es necesario que nosotros comencemos a desarrollar cada una de estas cualidades y es muy importante, entendiendo en los términos que el apóstol Pablo le transmite a su hijo Timoteo, para que él entienda perfectamente de que hay una guerra espiritual y como soldados de Jesucristo tenemos que ser aptos. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser fieles a aquel que nos tomó por soldados. Entonces, dentro de la vida cristiana se requiere de mucha valentía. Dentro de la vida cristiana se requiere mucha obediencia y dentro de la vida cristiana se requiere mucha fidelidad y lealtad. Entonces, por eso es necesario que nosotros comencemos a trabajar en estas 2 cosas, en estas 3 cosas, comenzar a desarrollar estas cualidades. El apóstol Pablo, recuerde que está preparando a su hijo Timoteo. Él tiene que ser un buen soldado de Jesucristo. Y de la única manera, escuche lo que le voy a decir, de la única manera que estas 3 cualidades se forjan es solo a través de la adversidad. Entender esto nos hará entonces, de alguna manera, vendrá a nuestra mente una revelación y una luz del por qué a veces pasamos momentos difíciles. El por qué tenemos, aún siendo cristianos, que pasar por situaciones que muchas veces no entendemos. Otras las provocamos nosotros por nuestra desobediencia o otro por no entender que estamos dentro de una milicia que se nos está entrenando, que se nos está preparando, que se nos está forjando para que seamos buenos soldados de Jesucristo. Entonces, Pablo comienza diciéndole a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado
de Jesucristo. Note cómo comienza Pablo diciéndole. En otras palabras, tienes que estar dispuesto a sufrir por Él. Tienes que estar dispuesto a sufrir por Él. Si tú eres un buen soldado de Jesucristo, tienes que aprender a sufrir penalidades. Hay soldados dentro de este reino que no quieren pasar por ninguna dificultad. ¿Y por qué Dios me hace esto? Y yo no sé qué es lo que estoy pasando, qué es lo que estoy pagando, a quién maté, qué fue lo que hice. ¡No! Como buen soldado de Jesucristo, tienes que sufrir penalidades porque formas parte del ejército de Dios. Si tú dijeras, ¿y por qué tengo que sufrirlas? Pero ¿por qué la vida cristiana tiene que ser así? Es como si un soldado fuera al ejército y comenzar a renegar. ¿Y por qué tengo que correr tanto? ¿Y por qué tengo que madrugar? ¿Y por qué tengo que entrenar? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que respetar a los superiores? ¿Y por qué tengo que correr tantas millas? ¿Y por qué tengo que vivir tan organizado? ¿Y por qué no puedo enredarme con la gente del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es como decirle a este soldado, porque estás dentro del ejército. Aquí no viniste de vacaciones. Aquí no viniste a pasar una temporada para vivir bajo tus gustos. Estás dentro del ejército y estás adquiriendo una responsabilidad, porque de ti depende no solo la seguridad de todo un país, sino de toda una nación. Y tienes que prepararte, tienes que capacitarte, tienes que entrenarte, tienes que sufrir penalidades, tienes que dejarte regañar, tienes que dejarte moldear tu carácter, porque formas parte del ejército de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario entender esto? Porque nosotros, de la obediencia que nosotros tengamos, de la valentía que nosotros desarrollemos, de la lealtad que tengamos por el reino, depende la vida de muchas personas. Porque muchos se convertirán al evangelio, quizás por tu valentía, quizás por tu testimonio, quizás por tu obediencia, por tu lealtad. La gente va a querer adorar al Dios al cual tú sirves, porque una vez que decidiste vivir para Dios y entender que fuiste tomado como un soldado, entonces comienzas a desarrollar en ti estas cualidades que tanto necesitamos. Y yo te voy a mostrar en el día de mañana cómo se desarrollan estas cualidades, cómo se desarrolla la valentía, cómo se desarrolla la obediencia y cómo se desarrolla la lealtad o la fidelidad. Mañana continuamos. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.